Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva entrevista. Esta vez vamos a cambiar un poquito el formato de lo que solemos hacer. Y antes de nada quería darle la bienvenida a la compañera Nieves, que la tenemos por aquí desde Gran Canaria. Buenos Hola, días, Nieves. buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos. Bien, bien. Hoy lo que decía, tenemos un formato un poquito diferente al que estamos acostumbrados y vamos a dividir una entrevista que vamos a hacer en dos partes. Esta primera parte la vamos a enfocar al Centro de Ortopedia y Rehabilitación, el reto del año pasado, Sí, y la segunda parte pues al Centro de Educación Especial, que es el reto que tenemos este año con 1 kilómetro una vida. exacto. Dos retos muy importantes, desde luego. Muy importante. Y para hablarnos de estos dos retos tan importantes que llevamos 2 años trabajando con ellos, qué mejor que las personas que directamente están en India encargadas de estos proyectos, como son Aroa, Arantxa y Mayalén. Vamos a saludarlas. Bienvenida, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal todo por India? Bien, la verdad que con mucho trabajo como siempre, pero bueno, contenta porque al final se van viendo buenos resultados, ¿no? Del duro trabajo. Qué bueno. Nosotros, antes de empezar, lo que sí queríamos pedirles es si brevemente, porque hay mucha gente que no las conoce, si brevemente nos dicen cada una a qué se dedican allí en RDT. Vale, venga, pues empiezo yo. Bueno, hola, encantada de estar aquí. Yo soy Aroa y nada, llevo poquito más de un año aquí en Anantapur, en RDT, y trabajo en el departamento de proyectos. Me encargo de los proyectos tanto de personas con discapacidad y salud. Bueno, sigo yo. Hola, yo soy Mayalen y llevo 8 meses trabajando aquí en Arditi y trabajo de arquitecta en el departamento que se llama Habitat y donde nos encargamos de la construcción y llevar a cabo la construcción de los proyectos. Y yo soy Arantxa, llevo 3 años y medio más o menos aquí trabajando en Anantapur con RDT. Soy arquitecta también y trabajo, bueno, en algunos proyectos de construcción y también ahora como novedad en un proyecto de medio ambiente. Qué bueno. Estupendo. Qué Trabajos bueno. muy importantes todos, desde luego. Bueno, y como comentaba Jorge al principio, esta es la primera de las 2 entrevistas que les vamos a hacer sobre el reto. Esta primera es sobre el reto del año pasado de la construcción del Centro Ortopedia, Ortopedia y Rehabilitación en Dornala. Y si les parece, pues vamos a ver primero un vídeo y así nos situamos un poquito. Perfecto. కోవిడ్ టైంలో మేడం మాత్రలు తెచ్చుకోలేదు, ఎక్కడ దొరకలేదు, మేము ఎక్కడికి బయటికి పోవటానికి లేదు. దానివల్ల నేను 4 నెలలు మాత్రలు మింగలే. దానివల్ల కాలు తీసి 2 కాళ్ళు తీసేసింది. ఆపరేషన్ అయినాక మళ్ళీ చెక్ చూపించుకోవడానికి పోలేకపోయాను మేడం. 280 కిలోమీటర్లు మేడం గుంటూరు పోవాలంటే, బస్సుకు పోవాలంటే 2 మనుషులు కావాలా. మళ్ళా చెకప్ చూపించుకోవడానికి పోవడానికి మళ్ళీ కారు పెట్టుకొని పోవడానికి చేతగాలే, డబ్బులు లేక. పుట్టినప్పటి నుంచి నాకు పోలియో ఉంది. మా నాన్నకు తెలియదు పోలియో సూదుల గురించి. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కాళ్ళు నడవనికి రావు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా మా అమ్మ ఎత్తకెళ్ళి వస్తుంది. సెంటర్ ఉండుంటే నేను ప్లాస్టిక్ కాలే తీసుకొని. దివ్యాంగులకు అవసరమైన ప్రత్యేక పరికరాల వసతి దోర్నాలలోనూ చుట్టుపక్కల 280 కిలోమీటర్ల వరకు ఎక్కడా లేదు. అలాంటి పరికరాలు తయారు చేసే సెంటర్ని దోర్నాలలో ఏర్పాటు చేయడం వల్ల చిన్నపిల్లలు చదువుకోవడానికి, పెద్దలు వారి పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఆ పరికరాలను పొంది స్వతంత్రంగా జీవనం చేసుకోగలరు. దోర్నాల సెంటర్ అయితే చాలా ఉపయోగం మేడం. మాట్లాడే వాళ్ళకు, మాకే కాదు ఎవరికైనా అంత ఉపయోగం. అంతకంటే మించింది ఇంకేముంది మేడం. సెంటర్ వచ్చినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. నా కాలు పెట్టి తీసుకుంటా నడుస్తానని నిబ్బరంగా ఉంది నాకు. La verdad que nosotros el año pasado cuando teníamos el reto, cuando desde India nos mandaron este vídeo,
La verdad que a nosotros, vamos, nos recargó las pilas para querer ayudar más todavía, ¿no? Y ver la realidad de las personas de esa zona, y más nosotros, bueno, algunos de nosotros que sí hemos podido estar en Dornala, es una pasada saber que eso ha podido salir adelante. Y bueno, y ahora ya les damos paso a ustedes para que nos cuenten en qué situación está ahora mismo y todos los detalles del proyecto, porque seguro que va a ser una pasada saber cómo se encuentra ahora mismo el proyecto. Vale, Si les parece, perfecto. comparto la presentación que nos enviaron, ¿de acuerdo? Y ya todo de ustedes, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Vale, pues voy a empezar yo explicando cuál es la situación actual en Dornala y por qué la necesidad de construir este centro de ortopedia y rehabilitación. ¿Cuál es la realidad? Pues, como se menciona en el vídeo, RDT ya lleva colaborando unos 10 años en esta región. Desde entonces ha hecho un seguimiento muy riguroso sobre las personas con discapacidad. Actualmente han identificado a más de 8.000 personas con discapacidades varias entre los casi 400 pueblos de Prakasam. La mitad de ellas, un 50%, tienen tanto una discapacidad física o locomotora y el resto ya son discapacidades intelectuales. Poco más de la mitad, exactamente el 55% de ellas, cuenta con un certificado médico que les acredita que son personas con discapacidad y les da acceso a acceder a diferentes servicios y ayudas públicas. Entonces, ¿dónde está Dornala? Como veis, Dornala está ahí, en el medio, que pone campus de Dornala, se encuentra en medio de dos estados, el Andhra Pradesh y Telangana, y no disponen de ningún centro de ortopedia. El más cercano está en Anantapur, a 5 horas y media, en el mismo estado, o si no, ya en Hyderabad, a unas 6 horas, en el estado de Telangana. Bueno, ¿y por qué es necesario este centro de ortopedia? Uno, por como ya he dicho, la falta de infraestructura similar en la región. Los más cercanos se encuentran a unas 6 horas. Dos, las trabas burocráticas. Como también he dicho en el punto anterior, poco más de la mitad de las personas con discapacidad cuenta con un certificado médico que acredita su discapacidad. Entonces, sin este certificado prácticamente se quedan sin ayudas del gobierno, lo cual es imposible entonces acceder a cualquier tipo de ayuda. Y punto número 3 y último es que el transporte público es muy escaso y no es accesible. Para poder acceder a estos centros a 6 horas, el transporte público para muchas personas es muy costoso. Además, requieren de ayuda externa de otra segunda persona en la mayoría de las veces para poder acceder, lo cual el coste se incrementa y se dobla. Y los autobuses o los trenes, o sea cual sea el tipo de transporte que utilicen, no son accesibles, no están hechos de una manera inclusiva para que sean seguros y fáciles de utilizar para las personas con discapacidad. Y entonces, en este centro tendremos a unos 6 empleados, 5 hombres y una mujer, técnicos ortopédicos, técnico de prótesis y terapeuta de rehabilitación, y podrán dar servicio, se estima, a unas 100 personas por mes. Y los casos más comunes que tratarán son pues, mordeduras de serpiente, polio, piernas arqueadas, distrofía, etc. Y este centro pues, dará inicio este mes de noviembre. Qué bueno, qué bueno. La verdad que Entonces, nosotros estábamos esperando saber cuándo se iba a poder empezar a trabajar ahí en el centro de ortopedia y saber que este mismo mes, ¿no? Ahora en noviembre empieza, genial. Sí, ya casi, ya casi. Ya estamos a puntito de caramelo, ya está. Y entonces, ¿dónde está? Pues como veis, este es nuestro centro ahora sin nada, que no tiene absolutamente nada alrededor, más que un campus que ya estaba anterior. Y esta zona que está redondeada en amarillo es donde se construirá el centro ortopédico junto con el complejo. Sí. Vale, entonces, bueno, vamos a hablaros un poco de lo que ya se ha construido, ¿no? Y cómo vamos. Entonces, la primera fase del campus es en la que se incluye el centro de ortopedia, ¿no? Del que estamos hablando. Entonces, desde que RDT empezó a trabajar en Dornala, que fue como en 2010 hasta 2019, el campus era solamente estos edificios que podéis ver en la imagen, que son unas oficinas y las viviendas para los trabajadores. Entonces, a partir de este año, después de la construcción de los edificios, el campus ha aumentado y podemos ver, después de la primera fase de construcción, ahí tenemos el centro de ortopedia, que se ha construido muy cerquita de uno de los accesos al campus,
para, bueno, pues para darle independencia y para darle un fácil acceso, ¿no? Ya que van a llegar, se prevé, pues, ambulancias o medios de transporte grandes que necesitarán estar cerca de la salida y de la entrada. Por otro lado, en el resto del campus se ha construido también un centro educativo para niños con discapacidad intelectual, un dormitorio en el que podrán descansar estos niños, una cantina y viviendas para los trabajadores. Y bueno, sabiendo un poco ahora dónde está situado el edificio, yo voy a explicar brevemente qué es un centro de ortopedia y en qué nos hemos basado para el diseño que finalmente hemos ejecutado, ¿no? RDT lleva trabajando con centros de ortopedia mucho tiempo, por lo que tiene mucha experiencia en qué funciona, qué necesitan y qué no necesitan, ¿no? Es cierto que además las técnicas han ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, este diseño ha sido realizado con un trabajo muy directo con los propios técnicos existentes de la Fundación en centros de ortopedia, quienes han sido los que han dicho realmente cómo debe ser el centro en temas de magnitud, ¿no? De dimensiones, de cómo las propias habitaciones tienen que circular entre ellas, dándole pues más prioridad a ciertas salas que quizá otros años no se le había dado, ¿vale? Entonces, en este caso, como podéis ver en pantalla, está la planta del edificio, en el que encontramos una zona central donde está la oficina directamente conectada con la sala de ensamblaje y el horno. Por ejemplo, la sala de horno es mucho más grande que en otros centros y también está mucho mejor ventilada, que era algo que faltaba en otros centros. Justo en la parte de atrás de esta zona central de trabajo y directamente conectado tenemos la sala de maquinaria, que es donde le dan forma a las piezas que ya están fabricadas, y un almacén también con grandes dimensiones, porque tenemos que considerar que el centro está bastante aislado y que llegue el material a esta zona no puede ser algo que pase todos los días, sino que tendrán que comprar material en grandes cantidades para poder tener que hacerlo en menos tiempo, ¿vale? Las salas que están marcadas en amarillo, que están en el centro, son una sala de fisioterapia, bien ventilada también, porque será donde harán los ejercicios los propios pacientes, y dos salas de rehabilitación con cada una un baño, una para mujeres y otras para hombres. Estas habitaciones son para cuando hay pacientes que se tienen que quedar la noche por algún tema, bueno, pues pueden quedarse ahí hasta que terminen de cuadrar lo que cada paciente necesite, ¿vale? Bueno, si estos son como, bueno, unos pequeños esquemas sobre cómo sería esta. Comentar que son techos muy altos para que puedan trabajar bien, hay muchísima luz natural, sobre todo en la zona de trabajo, para que los técnicos puedan trabajar a gusto, y así como la ventilación. Y esto es una imagen que sacamos de dron, que bueno, no es la más actual, pero bueno, ya se ve el edificio que tiene toda su forma. Comentar que es totalmente accesible, como es evidente, ¿no? El edificio, por supuesto, el acceso con una rampa adecuada, hay barandillas a lo largo de todo el edificio, ¿vale? Y está también, como veis, está también asegurado con rejas, porque al estar en un sitio bastante aislado, no queremos que haya ningún problema al tener maquinaria bastante valiosa dentro del edificio, ¿vale? Aquí podéis ver, en primer lugar, la sala de ensamblaje, que ya está con todos los materiales, ya están, el equipo del centro de ortopedia está trayendo material y empezando a montar el taller. Y en la otra imagen podemos ver el horno, ¿no? Una parte del horno, que es donde una vez que están las prótesis hechas, le tienen que dar forma y necesitan mucha agua, ¿vale? Entonces, el material cae y hay un sistema de drenaje bastante específico
que como podéis ver son unas planchas, ¿no? Con abajo para que sea fácil para ellos también limpiarlo, ¿no? Porque eso ha sido un problema a lo mejor en otros ortho-workshops, ¿vale? Y bueno, más o menos esto es un resumen de lo que es el centro, que ya está, como veis, listo, ya están llevando materiales y todo, y que si todo va bien, en las próximas semanas se abrirá al público. Qué bien. Sí. Pues la verdad que es una alegría muy grande ver ya la realidad de este edificio y de este proyecto tan importante, ¿no? Sobre todo para eso, por la zona en la que está y de todas las personas tanto que tanto lo necesitan, ¿no? En esta zona que no tiene otros recursos a los que poder agarrarse cuando lo necesita. La verdad que es lo que decía Jorge, cuando nos llegó el vídeo y vimos la necesidad que tienen estas personas de que no pueden desplazarse a tantísimos kilómetros, porque son muchos kilómetros hasta el hospital más cercano, y que iban a tener ahora esta posibilidad. La verdad que cuando lo ves realmente en vivo, pues es como una... Ay, ahora se me ha quedado la palabra trabada, Jorge. No, a mí me recarga las pilas. O sea, al final nosotros ver que responsabilidad también, ¿no? De tener que hacerlo realidad. Exacto, y que llevamos un año, en este caso nosotros desde España, corriendo y haciendo cosas, al final a veces noches sin dormir, para poder intentar alcanzar un reto como este, y solo pensar ahora que hay mucha gente que se va a poder beneficiar de esto, gracias a ese esfuerzo de mucha gente que ha querido colaborar, ya solo por eso vale la pena. Yo siempre me acuerdo cuando veo estas cosas de lo que decía Jaime, que además Jaime estuve ahí en Dornala y me decía, no, tiene que ser una pasada hora porque él estuvo cuando estaba la primera fase, o sea, lo antiguo, ¿no? De lo que había el campus con las 4 pequeñas habitaciones que había ahí, y dice, tiene que ser una pasada hora el cambio. Y él siempre dice lo mismo, cuando él grabó el documental de Un kilómetro una vida de Juan, lo que le dijo Juan es, con que solo se consiga un apadrinamiento ya ha valido la pena, ¿no? Entonces, en este caso es ver que algo tan grande es posible con la ayuda de mucha gente, ya solo por eso, y ver el resultado del esfuerzo vale la pena. Entonces yo lo que les doy y quiero transmitir a ustedes también, a vosotras tres, Mayalén, Aroa, Arantxa, es sobre todo de verdad que es un lujo tenerlas aquí, que hayáis podido venir a contarnos esto, ¿no? Porque para nosotros tenerlas aquí es un placer, y sabemos que el trabajo que hacéis es muy, muy, muy importante. Y lo que sí queríamos es despedirnos, ¿no? Y emplazarlas a la siguiente entrevista, ¿no? Que la gente va a poder ver sobre el reto de este año. Si les parece, haciendo el gesto de Un kilómetro una vida, ¿no? Y nos despedimos de la gente haciendo Un kilómetro una vida. ¿Te parece? Venga, sí. Pues gracias a todos y a todas. Y Un kilómetro, una vida. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.